Concepto, propósito y problema de la epistemología. Clasificación de las ciencias de la educación. Concepto de epistemología. Definición etimológica, por el origen de la palabra. Y definición teórica. La palabra epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que representa teoría, estudio. De ahí que etimológicamente epistemología se puede definir como el estudio del conocimiento. Teóricamente se conoce a la epistemología como la disciplina filosófica o rama de la filosofía que estudia los problemas filosóficos que rodean a la denominada teoría del conocimiento. Episteme, conocimiento racional. Etimológico, origen de una palabra. Epistemología, teoría del conocimiento. Una rama de la filosofía que estudia al saber racional. La palabra episteme fue acuñada por primera vez por el filósofo clásico Platón. Por lo tanto, la epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de la definición del saber, del conocimiento racional y de los conceptos relacionados, de las fuentes, de los criterios, de los tipos de conocimiento posible y del grado con el que cada uno resulta cierto, así como de la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. En esta ilustración encontramos lo que Platón denominó el mito de la caverna. Apreciamos personas que solo ven sombras, que son proyectadas por una serie de personajes misteriosos que a través de dogmas, mitos, creencias y opiniones proyectan una visión falaz, sesgada o incluso falsa de la realidad. El fuego del conocimiento arde, pero es mediatizado por estos personajes misteriosos. Vemos algunos que están saliendo de la caverna y obtienen una visión más clara de la verdad. El propósito de la epistemología. El propósito de la epistemología es distinguir la ciencia auténtica de la pseudociencia, la investigación profunda de la superficial, la búsqueda de la verdad, de solo un modo de vida, un modus vivendi. También debe ser capaz de criticar programas y aún resultados erróneos, y así como de sugerir nuevos enfoques promisorios. El problema fundamental que ocupa a la epistemología es el de la relación sujeto-objeto. En esta teoría se le llama sujeto al ser cognoscente y objeto a todo proceso o fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla su actividad cognitiva. De este modo, el problema se presenta en la relación de quien conoce y lo que es cognoscible. Se trata de la naturaleza, carácter y las propiedades específicas de la relación cognoscitiva, así como de las particularidades de los elementos que intervienen en esta relación. El pensamiento epistemológico surge, entre otras cosas, cuando la incoherencia entre el ser real del objeto y el saber subjetivo dado de este objeto se convierte en objeto de la actividad intelectual. En busca de una clasificación de las ciencias de la educación, según Jaume Zarramona. Como suele suceder en muchos aspectos en la construcción del conocimiento, los autores no se ponen de acuerdo en ciertas conceptualizaciones. Lograr la resolución en este sentido permite avances significativos.
El campo de la educación no se ha librado de estas discusiones que buscan aclarar una clasificación de la ciencia de la educación. Un ejemplo de ello es la aportación que hace Sarramona en este sentido. Ciencias teleológicas. Teología de la educación y filosofía de la educación. Se trata de ciencias educativas que tratan de explicar los fines de la educación. Se tiene a teología de la educación. Es el estudio de Dios y de los seres en relación con Él, así como las metas últimas de la educación, por lo que influye en la interpretación del proceso educativo. Como consecuencia, estudia las fuentes y factores educativos, la experiencia, la razón, la ciencia, la revelación y la fe. B. Filosofía de la educación. Estudia la naturaleza humana, el bien, los fines de la educación, la justificación de la educación, el análisis del lenguaje educativo, la perspectiva científica de la educación, epistemología, por lo que reflexiona sobre el fin y los medios, la moral, la ética profesional, el discurso educativo. Como consecuencia, según la concepción que se tenga del mundo, así marcará las metas de la educación. Ciencias condicionantes de la educación. Biología de la educación, psicología de la educación, sociología de la educación, economía de la educación. Biología de la educación estudia la herencia, las características físicas del individuo de cada etapa del desarrollo, la influencia del sistema alimentario, las posibilidades de desarrollo del organismo y del aprendizaje, por lo que trata de aprovechar las características funcionales del cerebro para una adquisición de conocimientos necesarios para la progresiva adaptación. Como consecuencia, impone un condicionante para las posibilidades de la educación. Psicología de la educación. Estudia el proceso evolutivo del conocimiento, la relación educativa, las relaciones de los educandos entre sí, las características psicológicas del educador y las relaciones grupales de los educadores, por lo que trata de adaptar la educación a las necesidades del educando. Como consecuencia, condicionará el tipo de enseñanza. Cada teoría plantea una concepción propia del aprendizaje. El educador va dejando de ser informador y se vuelve guía y orientador. Sociología de la educación. Estudio de la educación como fenómeno social. Estudia los fundamentos sociales de las teorías pedagógicas y técnicas educativas, características y mutuas relaciones de las comunidades educativas, familia, escuela, grupos, de los medios de comunicación, las relaciones sociales en las instituciones educativas, la legislación y la política educativa vigente, por lo que suele ser de gran ayuda por sus aportaciones teóricas de los fenómenos educativos, visto desde un conjunto social. Como consecuencia, en relación con las políticas educativas, queda condicionada la educación a los fines e intereses de ésta. Economía de la educación, de carácter independiente. Estudia cómo jerarquizar las necesidades de los medios precisos en la acción educativa, someter a experimentación económica las reformas educativas, analiza la distribución geográfica de los recursos existentes para prever las necesidades futuras, por lo que la disposición o no de los recursos puede ser determinante. Consecuencia, influye en la posibilidad de materializar los planteamientos educativos y en la rentabilidad de los medios. Ciencias ilustrativas. Historia de la educación, educación comparada. Historia de la educación estudia el hecho histórico educativo, todas sus vertientes, los hechos, las instituciones y las ideas educativas, por lo que ayuda a la comprensión del presente educativo al conocer los antecedentes, prever hacia dónde se dirige la educación. Educación comparada es el estudio
del grado de extensión de tal o cual práctica educativa en el mundo. Pone de relieve las diferencias, individualiza los factores de éxito o fracaso de un sistema educativo. Compara una misma práctica educativa en entornos ideológicos y políticos diferentes. Averigua el grado de aceptación de una medida en organismos internacionales. Probar si una innovación realmente lo es. Ciencias normativas de la educación. Pedagogía general. Pedagogía diferencial. La pedagogía general estudia el proceso formativo de la realidad. Es de carácter especulativo, muy apegado a la filosofía. Examina las formas históricas de los aspectos educativos, por lo que pone de manifiesto los conceptos educativos básicos, los aspectos parciales, sus categorías y mostrarlos en su forma aislada. Consecuencias son las normas de actuación. Está dividida en la pedagogía general y en la pedagogía diferencial. Es la educación general. Pedagogía diferencial es la que estudia la educación diferenciadora de los educandos, los modos de educación diferenciada por otro, por lo que reconoce características diferenciadas de los alumnos, las diferencias entre la educación general y la educación individual. Como consecuencia, busca un equilibrio entre una normatividad pedagógica no tanto individual, pero sí diferenciada. Pedagogía familiar, pedagogía escolar, pedagogía social, pedagogía especial, pedagogía femenina, ciencias aplicativas de la educación, didáctica, didáctica general, didáctica especial. La didáctica estudia la puesta en práctica de la normatividad pedagógica, rama técnica de la pedagogía, dirección del aprendizaje, por lo que prescribe el trabajo docente, el método de enseñanza y el método de aprendizaje. Como consecuencia, la didáctica trata de orientar la acción educativa. La didáctica general estudia el conjunto de conocimientos aplicados a todo sujeto, por lo que intenta exponer principios y postulados a todas las asignaturas. La didáctica especial estudia los trabajos y métodos aplicados a cada una de las disciplinas. Otras ciencias de la educación. Ciencias de la educación desde su quehacer. Orientación educativa, ciencia metodológica, planificación de la educación, planificación curricular y otros. La orientación educativa abarca la orientación profesional, orientación escolar, familiar, afectiva, religiosa, entre otras. Ciencia metodológica es la que pone al alcance de cada educando la normatividad educativa, diagnostica las características e intereses personales buscando el máximo rendimiento. Su relación con la pedagogía general y diferencial y con la didáctica es muy cercana. Planificación de la educación. Macroplanificación, en lo que corresponde al país en general. Microplanificación, se trata de la planificación a nivel institucional. Planificación curricular y otros. Tiene como objetivo racionalizar la acción humana en función del logro de unos fines considerados valiosos. Busca la prevención, evitar déficits, lograr racionalizar la educación. Se parte de metas y objetivos relevantes, pero hay que estar alerta si aparecen otros no previstos pero valiosos. Otras divisiones de la didáctica. Didáctica diferencial, didáctica correctiva, didáctica tecnológica, didáctica formal. La didáctica diferencial estudia al sujeto que aprende, por lo que normativiza para conseguir la instrucción en grupos de sujetos diferenciados. La didáctica correctiva rectifica hábitos y errores. Usa técnicas de diagnóstico y corrección. Didáctica tecnológica.
uso de principios tecnológicos en su planificación y ejecución didáctica. Se contrapone a la didáctica tradicional de la enseñanza. Didáctica formal. Estructura a todas las didácticas. Trata de tener una perspectiva intradisciplinar. Gracias por su atención.